Aún puedo escuchar el sonido del monitor apagándose, ese pitido largo y continuo que cortó el aire como una cuchilla invisible. Fue en ese instante, entre el olor a alcohol del hospital y el silencio que se hizo eterno, cuando mi madre pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. No confíes en tu padre, nunca lo hagas. Su voz tembló, casi un suspiro, y luego, nada. El reloj marcaba las 22:47 del 12 de abril de 2019, y aunque las enfermeras corrieron, yo sabía que ya no estaba, que esas fueron sus últimas palabras, y que escondían algo más oscuro de lo que jamás imaginé. Recuerdo haber sentido el suelo desvanecerse bajo mis pies. La luz blanca del pasillo parecía burlarse de mí, iluminando cada rincón de una verdad que aún no conocía. No lloré de inmediato, me quedé quieta, observando su cuerpo inmóvil, intentando encontrar en su rostro una pista, una señal de que había malinterpretado lo que dijo, pero no. Su mirada vacía lo confirmó, me había dejado una herida abierta, y una promesa de dolor. Durante el funeral, mi padre no derramó una sola lágrima, su expresión era fría, contenida, como si la muerte de mi madre fuera solo una pausa incómoda en su agenda. Era su momento, dijo mientras apretaba mi hombro con esa mano pesada que siempre había sentido más como una orden que como consuelo. Yo lo observaba con una mezcla de rabia y confusión. Cada palabra de mi madre resonaba en mi cabeza: no confíes en tu padre. Las semanas siguientes se convirtieron en una sucesión de noches sin sueño y días llenos de silencios. Revisé viejas cartas, fotos, cualquier cosa que pudiera explicarme qué quiso decir, pero lo único que encontraba era el mismo vacío, hasta que un día, limpiando el desván, encontré una caja metálica cubierta de polvo. No tenía cerradura, solo un nombre grabado en la tapa: Elena, el nombre de mi madre. La abrí con manos temblorosas. Dentro había sobres, papeles amarillentos, y una libreta pequeña con la esquina doblada. Lo que leí me rompió. Era una carta dirigida a mí. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Hay cosas que quise contarte, pero el miedo fue más fuerte. Todo lo que crees sobre nuestra familia es una mentira. Sentí que el aire me faltaba. Mi corazón golpeaba mi pecho con violencia. Leí y releí esa frase una y otra vez, como si al hacerlo pudiera cambiar su significado. ¿Una mentira? ¿Qué mentira podía ser tan grande como para que la llevara a la tumba? Busqué a mi padre esa misma noche. Lo encontré en su estudio, con una copa de whisky y el televisor encendido en silencio. ¿Qué hiciste?, le grité, mostrando la carta. Su rostro permaneció inmóvil, pero sus ojos delataron algo, una sombra de culpa o de miedo. No sabes lo que estás diciendo, respondió, levantándose lentamente. Tu madre estaba enferma. Imaginaba cosas, pero su voz tembló, y supe que mentía. Durante días, insistí, lo presioné, pero cada vez que lo hacía, él se volvía más distante, más hermético, hasta que, sin previo aviso, desapareció. Dejó la casa vacía, su teléfono apagado, y una cuenta bancaria bloqueada. Fue entonces cuando comprendí que no era una simple pelea familiar, era algo más, algo que llevaba años oculto. Comencé a buscar respuestas en los lugares donde mi madre solía ir, en su iglesia, en el hospital, incluso en la casa de su mejor amiga. Fue allí donde escuché por primera vez el nombre que me heló la sangre: Lucía. Nadie quería hablar, pero una vecina, vieja y con la mirada cansada, me susurró: tu madre no podía vivir sabiendo lo que él hizo con Lucía. Esa noche no dormí. Busqué ese nombre en los papeles, en la libreta, en los recuerdos. Nada. Hasta que encontré una foto vieja, tomada en 1998. En ella, mi padre sonreía, sosteniendo a una niña pequeña que no era yo. Detrás, con letra casi borrada, alguien había escrito: para Lucía, con todo mi amor, Paseo. Y en ese instante, comprendí que mi vida entera podía haber sido construida sobre un secreto. El aire se volvió pesado. La casa,
silenciosa. Me senté frente a la foto, y por primera vez en años, lloré como una niña. No por mi madre, ni por lo que había perdido, sino por lo que estaba a punto de descubrir, porque su advertencia no era una metáfora, era una sentencia. Mi infancia fue una coreografía de obediencia, todo en nuestra casa giraba en torno a él, los horarios, las conversaciones, incluso la manera en que debíamos reír. Mi padre tenía esa presencia que no necesitaba gritar para imponer miedo, bastaba con un solo gesto, una ceja levantada, para que todos supiéramos que algo estaba prohibido. Mi madre siempre decía que lo hacía por amor, que su rigidez era una forma de protegernos, pero ahora entiendo que no era amor, era control. Crecí creyendo que el sacrificio era una virtud, que callar era sinónimo de fortaleza. Cada vez que mi madre lloraba en silencio en la cocina, mientras el agua del grifo corría para disimular el sonido, yo pensaba que así funcionaban las familias, con secretos y sonrisas forzadas. Ella nunca me habló de tristeza, solo de deber. Tu padre trabaja duro, hija, no lo molestes con tus tonterías. Yo la creí. Durante años, cuando cumplí 15, me regaló un medallón de plata. Llévalo siempre contigo, me dijo, te recordará quién eres. En ese momento no entendí el peso de esas palabras. Dentro, había una pequeña foto de ella, sonriendo, pero con los ojos tristes. Años después descubriría que detrás de esa sonrisa había una verdad enterrada, una que costaría sangre sacar a la luz. Mi padre controlaba hasta el aire que respirábamos. Si quería estudiar literatura, me decía que eso no servía para nada. Si quería salir con amigos, me preguntaba con quién, a qué hora, y por qué. A veces creía que me observaba incluso cuando no estaba en casa. Había cámaras, registros, llamadas intempestivas para asegurarse de que todo estaba en orden. Y si algo no lo estaba, el castigo era el silencio, un silencio tan espeso que dolía más que los gritos. Días enteros sin mirarnos, sin hablarnos, sin existir. Después de la muerte de mi madre, comprendí que ese silencio era su forma de borrar lo que no podía controlar, y que yo había sido parte de su escenario. Todo lo que hacía, cada decisión, estaba cuidadosamente diseñada para mantener su imagen intacta. Hasta el dolor tenía que parecer elegante. ¿Alguna vez sentiste que una verdad podía cambiarlo todo? Si estás sintiendo lo mismo que yo en este momento, quédate. Esta historia apenas comienza, y lo que descubrirás después, te hará mirar a tus seres queridos de otra forma. Suscríbete, comenta qué harías tú si tuvieras que elegir entre el amor o la verdad. Y no apartes la mirada, porque el secreto que ella dejó aún no ha sido revelado. A los 20 años, mientras estudiaba psicología en Buenos Aires, recibí una llamada suya. No lo había visto en meses. Quiero hablar contigo, dijo con esa voz que nunca pedía, solo ordenaba. Dudé, pero fui. Nos encontramos en el viejo café frente al Teatro Colón, donde solíamos ir los domingos. Llevaba un traje impecable, el mismo reloj de oro que había comprado en 2004 y un semblante que no mostraba ni un rastro de culpa. Tu madre estaba confundida antes de morir, comenzó, mientras revolvía el café con lentitud. Dijo cosas que no eran ciertas. No dejes que te envenene la cabeza. Le pregunté por Lucía. El temblor en su mano fue casi imperceptible, pero lo vi. No sé de quién hablas, respondió. Mentira. Era una mentira tan torpe que dolía escucharla. Intenté seguir su juego, fingir que le creía, pero cada palabra suya era una daga. Al final, dejó un sobre la mesa. Esto te ayudará a entender. Lo abrió solo un poco, lo suficiente para que viera lo que había dentro. Dinero, mucho. A veces es mejor olvidar. Hija, el pasado puede destruir más que la verdad. Salí del café sin tocar el sobre, lo dejé sobre la mesa, junto a su taza vacía. Mientras caminaba por la avenida Corrientes, comprendí algo que me heló la sangre. No quería que buscara la verdad, quería comprar mi silencio. Los meses siguientes fueron un torbellino. Soñaba con mi madre todas las noches.
Siempre decía lo mismo: no lo dejes ganar. Despertaba empapada en sudor, con la sensación de que ella estaba ahí, guiándome. Empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con antiguos socios, con vecinos, con todo aquel que conociera a mi padre. Algunos se negaban, otros solo decían: ten cuidado. Fue entonces cuando encontré un nombre que se repetía en varios documentos: Fundación Santa Clara, una organización benéfica que mi padre había creado en 1999. Según los registros, donaba dinero a hogares de niños, pero los números no cuadraban. En los balances faltaban miles de dólares. Un amigo, que trabajaba en contabilidad, me ayudó a revisar los archivos. Descubrimos transferencias a cuentas extranjeras, y entre ellas, una a nombre de Lucía Paredes. Lucía, el nombre me quemó los ojos. Esa era la conexión, esa era la razón del miedo, del silencio, de la manipulación. Pero, ¿quién era ella realmente? ¿Y por qué mi madre murió sin poder contarlo? Esa noche, regresé a casa y busqué la libreta de mi madre. En una de las últimas páginas, con tinta corrida por lágrimas antiguas, encontré una frase que cambió todo: perdónala, hija. Ella no tuvo la culpa de haber nacido de un engaño. Mi cuerpo se paralizó, sentí el corazón retumbar en mis oídos, una presión insoportable en el pecho. ¿Nacida de un engaño? Ella, Lucía, ahora, yo, no dormí esa noche. Cada palabra de aquella frase me atravesaba como una aguja. Ella no tuvo la culpa de haber nacido de un engaño. Caminaba por la casa como un fantasma, abriendo cajones, revisando papeles, buscando algo que confirmara lo que empezaba a temer. Todo estaba igual que siempre, pero el aire había cambiado. Era como si las paredes supieran la verdad antes que yo. Al amanecer, encontré una carpeta escondida detrás de los libros de mi madre. Dentro había documentos médicos, certificados de nacimiento y una serie de cartas sin enviar. En la esquina superior de cada una, con letra firme, estaba escrito el mismo nombre: Lucía Paredes. Leí la primera carta, era de 1999. Querida Lucía, sé que no entiendes por qué tu padre no puede estar contigo, pero algún día lo harás. Prometió protegerte, aunque no pueda hacerlo a la luz del día. Yo también te quiero, aunque no seas mía. Mi mente se quedó en blanco. La letra era de mi madre. Mi madre le escribía a una niña que no era su hija, una niña que, por lo que entendí, era hija de mi padre. El aire me faltó. Me senté en el suelo, con las cartas desparramadas alrededor. El pasado me caía encima como una avalancha. En la siguiente carta, de 2002, ella escribía: tu padre sigue mintiendo. Dice que la verdad destruiría a todos, pero el silencio nos está matando. No sé cuánto tiempo más podré fingir que no sé quién eres, o quién soy yo en todo esto. Lloré por ella, por esa mujer que había vivido en una prisión de mentiras. Lloré por mí, por la ingenuidad de creer que mi familia era solo un retrato descolorido colgado en la pared. Y lloré por Lucía, esa sombra que me robaba el sueño sin siquiera conocer su rostro. Decidí buscarla. Empecé por lo poco que tenía: su nombre completo y el rastro de la Fundación Santa Clara, las transferencias, los registros, las fechas. Todo apuntaba a un pequeño pueblo de Córdoba, San Marcos Sierras. Allí, según los papeles, la fundación había financiado un hogar infantil durante más de 10 años. Fui hasta allí con el corazón acelerado y una maleta pequeña. El pueblo olía a tierra mojada y a pan recién hecho. Nadie conocía a una tal Lucía Paredes, pero cuando mostré la foto vieja, esa donde mi padre sostenía a la niña, una mujer mayor se persignó al verla. Esa nena vivió aquí, pero se fue hace mucho, con un hombre de Buenos Aires. Decía que era su tío. El peso de la verdad me golpeó como un puñetazo. Mi padre la había sacado de allí fingiendo ser su tutor. La había escondido durante años. Y mi madre lo había permitido, rota, intentando protegerme de algo que yo no podía comprender. Esa noche, antes de volver a Buenos Aires,
Me senté en el muelle frente al río. Llevaba el medallón que mi madre me había dado, apretado entre mis dedos. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme. Mamá, ¿qué querías que hiciera con esto? ¿Por qué esperaste hasta morir para decirme la verdad? Y entonces, en medio del silencio del agua y del viento, recordé algo. Su última mirada. No fue de miedo, fue de culpa, como si me estuviera pidiendo algo, como si su último suspiro hubiera sido una súplica, el pedido imposible. Al regresar a casa encontré una nota pegada dentro de la libreta, escondida entre las últimas páginas. La tinta estaba corrida, pero podía leerse: si alguna vez descubres quién es Lucía, prométeme algo, protégela, aunque odies hacerlo, no repitas mi error. Me quedé mirándola durante minutos, en silencio. Mi madre quería que la protegiera. A la hija de su esposo, a la prueba viviente de su traición. Sentí una mezcla de rabia, asco, compasión y algo que no supe nombrar. ¿Cómo se protege a quien representa todo lo que destruyó tu vida? Pasaron semanas hasta que logré encontrarla. Lucía trabajaba como enfermera en un pequeño hospital de Mendoza. Tenía 25 años, la misma edad que yo, y cuando vi su rostro por primera vez, entendí por qué mi madre no pudo odiarla, porque era como verme a mí misma en otro cuerpo. Tenía los mismos ojos, la misma forma de sonrisa, la misma expresión de soledad que vi en el espejo tantas veces. Me acerqué sin saber qué decir. Lucía, susurré. Ella me miró confundida, y por un instante pensé en huir, pero algo me detuvo. Soy la hija de tu padre. El silencio que siguió fue insoportable. No lloró, no gritó, solo bajó la mirada y dijo con voz quebrada: lo sabía, siempre lo supe. Nos sentamos juntas. Me contó que había crecido en hogares, que mi padre la visitaba en secreto, que le prometía que algún día todo saldría a la luz. Pero ese día nunca llegó, hasta que una tarde, cuando ella tenía 14 años, mi madre apareció en la puerta del orfanato. Tu madre vino a verme, dijo Lucía, me pidió que lo olvidara, que siguiera con mi vida. Mi madre, buscando redención en silencio, intentando protegernos a ambas. Cuando me despedí, Lucía me tomó la mano y me dijo algo que todavía me persigue: no sé si él te mintió a ti o a mí, pero sé que nos usó a las dos. Pensé que después de conocer a Lucía todo terminaría, que con verla, con saber su historia, podría cerrar el círculo y dejar el pasado descansar. Pero no, la verdad tiene una forma cruel de abrir nuevas heridas justo cuando crees que estás empezando a sanar. Volví a Buenos Aires con la mente en ruinas. Mi padre seguía desaparecido. No atendía llamadas, no respondía correos, no había rastro de él en ninguna de sus empresas. Solo quedaban rumores, que se había ido del país, que estaba enfermo, que lo buscaban por fraude, pero nada confirmado. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en lo que Lucía me dijo: nos usó a las dos. Una noche, mientras ordenaba las cartas de mi madre, encontré un sobre que no había visto antes. Era diferente, más grueso, sellado con cera roja. En el frente, con letra temblorosa, estaba escrito mi nombre. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta y una llave pequeña, oxidada. Si llegas a este punto, significa que ya descubriste parte de la verdad, pero aún no toda. La llave abre el escritorio de tu padre, el que está en la casa de campo. No busques perdón, busca comprensión. Lo que vas a encontrar te destruirá, pero también te liberará. Mi corazón se aceleró. Esa casa había estado cerrada desde la muerte de mi madre. Nadie volvía allí. Era como un mausoleo de lo que alguna vez fuimos. Decidí ir la mañana siguiente. El camino hacia la casa era largo y silencioso. Los árboles parecían inclinarse sobre el auto, como si intentaran detenerme. Al llegar, el olor a madera vieja y humedad me golpeó. Todo estaba cubierto de polvo, las cortinas cerradas, los relojes detenidos. Caminé directo hacia el despacho de mi padre. El escritorio seguía en el mismo lugar, imponente, de roble oscuro. La llave encajó perfectamente. Al girarla,
Un clic metálico resonó como un disparo. Dentro, había carpetas, fotos, y una grabadora de voz. La encendí. La voz de mi padre llenó la habitación. Si estás escuchando esto, hija, es porque todo salió mal. No intenté herirte, solo quería protegerte de lo que tu madre hizo. Me quedé inmóvil. ¿De lo que mi madre hizo? La grabación continuó. Tu madre nunca te dijo toda la verdad. Ella conoció a Lucía antes que yo, fue su maestra. La trajo a la fundación. Ella insistió en ayudarla, en darle una vida mejor. Y yo me enamoré. No lo planeamos, pero lo que empezó como compasión se convirtió en algo más. Y cuando se enteró de que Lucía era hija mía, ya era demasiado tarde, porque tú no eras mi única hija. El aire desapareció de mis pulmones. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. No solo había traición entre ellos, había algo más, algo que cruzaba todos los límites. Tu madre lo sabía todo. Continuó la grabación, y aún así decidió quedarse. Dijo que podía perdonarme, pero no olvidar, hasta que una noche me enfrentó. Dijo que si no desaparecía Lucía, lo contaría todo, que me destruiría, pero no lo hizo, porque alguien más intervino. Hubo un silencio largo en la grabación, un sonido de respiración contenida, y luego su voz bajó a un susurro. Tu madre no murió por enfermedad, hija, y si sigues buscando, vas a descubrir quién lo hizo. El ruido del viento golpeó las ventanas. Apagué la grabadora con manos temblorosas. La habitación giraba. ¿Qué estaba diciendo? ¿Insinuaba que alguien había matado a mi madre? ¿Y que él lo sabía? Busqué entre las carpetas. En una de ellas encontré recortes de periódico, informes médicos falsificados, y un documento con el sello de la Fundación Santa Clara. En la esquina inferior, una firma, Lucía Paredes. No podía ser. El documento era un formulario de ingreso hospitalario, con fecha del 8 de abril de 2019, 4 días antes de la muerte de mi madre, y en el apartado de responsable médico, aparecía su nombre, licenciado Lucía Paredes, enfermera responsable. Mi cuerpo se paralizó. Lucía había estado en el hospital, había firmado, había estado allí cuando mi madre murió. Corrí fuera de la casa, el corazón desbocado. La verdad se retorcía dentro de mí como una serpiente. ¿Era posible? Podía ser que mi madre, al final, no fuera víctima, sino también culpable, o que Lucía, sin saberlo, hubiera sido parte del plan de mi padre. Esa noche conduje sin rumbo, hasta detenerme frente al río, el mismo donde había hablado con mi madre en silencio semanas atrás. Miré el agua oscura y me pregunté si la verdad valía tanto dolor, si alguna vez podría perdonar. Y entonces, el teléfono sonó, un número desconocido. Contesté. Una voz suave, temblorosa, dijo: sé lo que encontraste. No todo es como crees. Tu madre no murió sola, era Lucía. El sonido de su voz por teléfono me heló la sangre. Reconocí el mismo temblor que había escuchado en mis propias palabras cuando descubrí la verdad. Había algo en su tono, algo entre miedo y resignación. Lucía, ¿dónde estás? Pregunté sin pensarlo. En Buenos Aires. Necesitamos hablar. Nos encontramos esa misma noche, en un parque vacío, al borde del río. El viento cortaba la piel y el cielo amenazaba tormenta. Ella estaba allí, envuelta en un abrigo gris, con la mirada baja. Parecía más frágil que la primera vez que la vi. Lo sabes, ¿verdad? Murmuró apenas me vio. No sé qué sé, respondí con la voz temblorosa, pero encontré la grabación, y tu firma en los documentos del hospital. ¿Sientes eso? Ese momento en el que ya no sabes a quién creerle. Si estás aquí, significa que algo dentro de ti también busca respuestas. Déjame saber en los comentarios qué crees que pasará ahora, y si esta historia te ha hecho pensar en tus propias heridas, dale me gusta para seguir descubriendo verdades que duelen, pero que sanan. Levantó la mirada, y en sus ojos había algo que nunca olvidaré: culpa, una culpa que pesaba más que cualquier mentira. No iba a decirte nada, dijo, pero ya no puedo callar más.
no quiero que creas que fue un accidente. Mis manos empezaron a temblar. ¿Qué estás diciendo? Lucía respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu madre sabía que mi padre, que nuestro padre me había utilizado. Me buscó. Vino a verme al hospital. Días antes de morir. Me pidió que lo denunciara, que contara todo, pero yo, no pude. Tenía miedo. Él me amenazó. Su voz se quebró. Cada palabra era un golpe. Esa noche, tu madre vino al hospital. Estaba débil, pero lucía decidida. Quería enfrentarlo. Yo estaba de guardia. Me rogó que la ayudara a escribir una carta para ti. Esa carta, la misma que encontraste. Sentí un nudo en el estómago. Entonces tú estuviste con ella cuando. Lucía asintió con los ojos cerrados. Sí, yo estaba allí, pero no fui yo quien le quitó la vida. Fue él. El viento sopló fuerte, haciendo crujir los árboles. Mis piernas empezaron a fallar. Mi padre, sí, susurró, llegó al hospital esa noche. No figuraba en los registros, pero entró. Yo lo vi. Discutieron. Ella le dijo que no podía seguir callando, que tú merecías saberlo todo. Él intentó convencerla, le prometió que cambiaría, que se iría lejos, pero ella lo amenazó con contar la verdad a la policía. Entonces, él desconectó el monitor. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Fue solo un segundo. Siguió Lucía entre sollozos. Yo estaba en shock. Quise detenerlo, pero él me miró y dijo, tú no has visto nada. Recuerda lo que te di, tu carrera, tu vida, tu silencio. Después, me hizo firmar los documentos. Dijo que así todo parecería natural. Yo tenía miedo, fui cobarde. El aire se volvió pesado. Cada palabra se grababa en mí como fuego. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué me lo dices? Porque él me llamó, respondió ella, con un hilo de voz. Me dijo que te estaba buscando, que sabías demasiado, que si no te detenías, te pasaría lo mismo. Un trueno retumbó en el cielo. Sentí la lluvia comenzar a caer, fría, implacable. ¿Dónde está? Grité. No lo sé. Pero no ha terminado. Nos quedamos en silencio, empapadas, temblando, dos hijas del mismo hombre, unidas por un crimen que ninguna pidió heredar. La lluvia borraba las lágrimas, pero no el dolor. Lucía me miró una última vez y dijo, tu madre no murió por amor ni por venganza, murió para que tú pudieras vivir sin mentiras. Haz algo con eso, por favor. Me quedé allí, sola, mientras ella se alejaba entre la oscuridad. Sentía que el mundo se partía en dos. Todo lo que había creído se desmoronaba. Mi madre no había sido víctima pasiva, ni mi padre solo un monstruo. Ambos habían sido piezas de una tragedia que llevaba años gestándose. Volví a casa esa noche con una única decisión: no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarlo. A él. Encendí la grabadora otra vez, escuchando su voz una y otra vez. Había una parte que no había notado antes. Al final, apenas audible entre el ruido estático. Si quieres encontrarme, mira donde todo comenzó. Donde todo comenzó. Me miré en el espejo. Detrás de mí, el reflejo del medallón de mi madre colgaba del cuello. Lo abrí. Dentro, junto a su foto, había una dirección escrita con letras diminutas: Ruta 34, KM 52. Casa de campo, el mismo lugar donde había escuchado la grabación, el mismo lugar donde la verdad seguía esperando. Volví a la casa al amanecer. La carretera estaba desierta, envuelta en neblina, y cada metro recorrido se sentía como si avanzara hacia el corazón de un recuerdo del que ya no podría salir. La lluvia de la noche anterior había dejado el suelo cubierto de hojas húmedas, y el aire olía a tierra y metal. Cuando crucé la reja oxidada, tuve una sensación extraña. Ya no era la misma persona que había huido de ese lugar semanas atrás. Ahora sabía demasiado, y, sobre todo, estaba dispuesta a escuchar lo que quedaba por decir. La puerta estaba entreabierta. No forcé nada, solo la empujé lentamente, dejando que el chirrido metálico del viejo bisagra rompiera el silencio. Dentro, todo seguía igual: el retrato de mis padres sobre la chimenea, los muebles cubiertos por sábanas,
el reloj detenido en las 10:47, pero había algo distinto, un vaso de whisky fresco sobre la mesa. Alguien estaba allí. Sabía que vendrías, dijo una voz desde la penumbra. Giré. Él estaba sentado en el sillón de cuero, con la misma serenidad con la que solía dar sus discursos en público, solo que esta vez sus ojos ya no tenían brillo, solo cansancio. Tenía el cabello gris, la barba descuidada, y en su mano derecha, la misma copa de siempre. ¿Cuánto tiempo planeabas esconderte?, pregunté, sintiendo la rabia subir desde el estómago. Sonrió con tristeza. No me escondía, solo esperaba que entendieras. ¿Entender qué? ¿Que mataste a mamá? ¿Que mentiste toda mi vida? ¿Que tengo una hermana a la que usaste como excusa para limpiar tu culpa? Mi voz se quebró. ¿Qué hay que entender de eso? Bajó la mirada. Por un segundo pareció humano. Luego dejó la copa en la mesa y se levantó con lentitud. Tu madre sabía todo antes que tú, dijo, pero no podía soportarlo. No soportaba la idea de que siguieras amándome sabiendo lo que hice. Por eso te mintió también. Ella intentó protegerme. Lo interrumpí. Lo sé, Lucía me lo contó. Su gesto cambió. Una sombra cruzó su rostro. Lucía, susurró, así que habló. Dio unos pasos hacia mí. Su presencia aún imponía, incluso derrotado. Tu madre no era inocente. Hija, no te contó que fue ella quien llevó a Lucía al hospital esa noche. Ella sabía que todo terminaría ahí. Lo planeó. Sabía que yo no podría dejarla morir. Y tenía razón. ¿Qué estás diciendo? ¿Que fue ella quien desconectó el monitor primero? Mis labios se quedaron abiertos sin emitir sonido. Mentira, yo intenté detenerla. Continuó. Dijo que no soportaba más la vergüenza, que la enfermedad solo aceleraba lo inevitable. Y entonces, me pidió que la dejara ir, que te dijera que no confiaras en mí, porque quería que me odiaras. Así te sería más fácil vivir sin ella. Sentí un vacío en el pecho, un torbellino de imágenes mezcladas, su voz débil en el hospital, la grabación, la carta, la mirada de Lucía, todo giraba. ¿Y tú la dejaste?, pregunté con voz apenas audible. Él asintió lentamente. Fue su decisión, y mi castigo. Desde entonces todo lo que hice fue intentar que no descubrieras la verdad, porque si lo hacías, me perderías igual. Ya te perdí hace mucho, respondí, con lágrimas contenidas. Nos miramos largo rato, dos sombras de la misma historia. Su respiración era pesada, la mía temblorosa. El reloj de la pared marcó un golpe seco, como si el tiempo se reanudara solo para ser testigo. ¿Y Lucía?, pregunté finalmente. ¿Qué lugar tuvo ella en todo esto? El único que podía tener, susurró, el de la culpa. Yo la traje al mundo por error. Tú fuiste mi intento de redención, pero las dos son inocentes. La culpa fue mía, y de ella, un poco, por amar demasiado. Se acercó un paso más. Por un instante pensé que intentaría abrazarme, pero en cambio, dejó sobre la mesa un sobre cerrado. Aquí está todo, los documentos, las grabaciones, los certificados. Si decides entregarlo, lo perderé todo, pero quizás tú recuperes algo de paz. No lo abrí, solo lo miré. No quiero tu paz, quiero la verdad. Él sonrió débilmente. La verdad no libera, hija, solo destruye. Dio media vuelta, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. El sol comenzaba a romper la neblina. Durante un largo minuto, ninguno habló, hasta que, sin girarse, dijo, ella te amaba más que a su propia vida. No dejes que el odio te quite eso también. Me quedé quieta. No sabía si llorar o gritar. Lo observé mientras salía de la habitación. Su silueta se perdió entre los árboles del jardín. No volvió la vista atrás. Y por primera vez, no lo seguí. Me quedé sola, con el sobre en las manos. Lo abrí. Dentro había una foto, mis padres abrazados, más jóvenes, sonriendo frente a la casa, con una inscripción detrás, escrita por mi madre: el amor también puede ser un error, pero siempre deja verdad. Esa frase me rompió. Por primera vez, entendí que la traición que reveló en su último suspiro no fue la suya,
Fue la de ambos, la vida que construyeron sobre secretos, el amor que se volvió culpa, la verdad que ninguno tuvo el valor de decir en voz alta. Cerré la carta, respiré hondo, y miré hacia la ventana abierta. La casa ya no me daba miedo, era solo eso, una casa, el lugar donde todo comenzó, y donde, al fin, terminaba. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj reiniciando su marcha. Por primera vez en años, volvió a moverse. No sé si fue una coincidencia o una señal, pero el sonido repetido, ese golpe seco del segundero me pareció la respiración misma de la casa, volviendo a la vida después de tanto tiempo. Me quedé sentada en el suelo, con la carta sobre las rodillas y la mirada perdida en el vacío. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de la persiana, dibujando líneas doradas sobre el polvo suspendido. Todo parecía detenido, como si el mundo esperara que yo decidiera qué hacer con lo que acababa de descubrir. No lloré al principio, no podía, el cuerpo se me había quedado frío, inmóvil, como si el alma hubiese abandonado el cuerpo unos segundos antes que la razón. Cada palabra de mi padre se repetía en mi cabeza como un eco sin fin. Ella te pidió que me odiaras, para que pudieras seguir viviendo. Era absurdo, era cruel, pero también, en cierto modo, era amor. Un amor deformado por el miedo, por la culpa, por el deseo de proteger destruyendo. Miré de nuevo la fotografía. Mi madre sonreía, con esa mirada que alguna vez fue refugio. Ahora era una herida. El amor también puede ser un error, pero siempre deja verdad. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Que la verdad era lo único que sobrevivía al amor? ¿O que el amor, incluso cuando se equivoca, deja algo que merece ser recordado? Cerré los ojos. Me vi de niña, en el jardín de esa misma casa, corriendo entre las flores mientras ella reía desde la ventana. Escuché su voz. No corras tan rápido. Te vas a caer. Siempre me lo decía, siempre, y aún así, me dejaba correr. Quizás sabía que caerse también era necesario para aprender a levantarse sola. Tomé la carta y la acerqué al pecho. Sentí el pulso del corazón golpear con fuerza, como si quisiera recordarme que aún estaba viva, que a pesar de todo, seguía siendo yo. Salí de la casa sin mirar atrás. Caminé hasta el árbol donde la había visto por última vez el día de su entierro. Allí, bajo las raíces viejas y torcidas, dejé la carta y la foto, no por odio, sino por paz. No quería respuestas, solo silencio. Mientras la tierra cubría lentamente los papeles, sentí algo romperse dentro, pero no dolía. Era distinto, era una liberación amarga, un alivio que olía a lluvia y despedida. El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas y polvo. Cerré los ojos. En ese instante, juraría haber escuchado su voz una vez más, susurrando muy cerca. Ahora sí, hija, puedes vivir. Lloré, por ella, por mí, por los años que la mentira nos robó. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, hasta que las lágrimas se mezclaron con la tierra, y cuando ya no quedaba nada más por soltar, levanté la vista y vi el cielo despejado por primera vez en días. No era una señal, era solo el amanecer, pero me bastó. Caminé de regreso al auto. En el asiento del copiloto, el sobre con los documentos seguía intacto. No lo quemé, no lo entregué, lo dejé ahí, entre los restos de lo que alguna vez fue una historia de amor y culpa. Porque entendí algo, la verdad no siempre necesita justicia, a veces solo necesita descanso. Encendí el motor, respiré profundo, y miré por el retrovisor. La casa se alejaba, pequeña, silenciosa, casi irrelevante, y por primera vez, no dolía dejarla atrás. Conduje sin rumbo durante horas. La carretera se abría como una herida interminable, y el cielo, gris y espeso, parecía moverse conmigo. No sabía hacia dónde iba, solo que necesitaba distancia. Distancia del dolor, de las mentiras, del eco de aquella casa que ya no era un hogar. Llegué al pueblo de San Isidro al caer la tarde. Era un lugar pequeño, rodeado de montañas,
donde nadie me conocía. Alquilé una habitación en una pensión vieja, de esas con olor a madera húmeda y café recalentado. La dueña, una mujer de cabello blanco y sonrisa amable, me dio las llaves sin hacer preguntas. Y eso fue un alivio. Los primeros días fueron un intento torpe de normalidad. Caminaba por el mercado, compraba pan, escribía en un cuaderno frases sueltas, recuerdos desordenados. Nadie allí sabía que llevaba años viviendo dentro de una mentira. Nadie sospechaba que cargaba con la voz de una madre muerta y la sombra de un padre roto. Por momentos, esa ignorancia colectiva me parecía una forma de perdón. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo en la ventana. El viento arrastraba ramas, y pensé que era solo eso. Pero el sonido insistía, más rítmico, más claro. Me levanté. Afuera, la lluvia caía oblicua, y bajo la luz tenue del farol vi algo pegado al cristal, un sobre. El corazón me dio un vuelco. Lo tomé con manos temblorosas. Estaba húmedo, el papel deformado por la lluvia, pero reconocí al instante la letra, la de Lucía. Lo abrí. Dentro había una nota escrita a lápiz, con trazos apurados. Él no te dijo todo. No murió solo. Ven al faro antes de que amanezca. No confíes en nadie. Leí y releí esas palabras, intentando comprender. ¿No murió solo? ¿Qué más podía haber? ¿Qué significaba ese mensaje después de todo lo que había pasado? Mi primer impulso fue ignorarlo. Estaba cansada, agotada de verdades que solo traían dolor. Pero algo en mi interior, quizás la misma voz que me había llevado de regreso a la casa, me empujó a ir. Antes del amanecer, tomé el coche y conduje hacia la costa. La lluvia había cesado, pero la niebla era espesa. El faro de San Isidro se alzaba solitario al final del acantilado, su luz girando lentamente sobre el mar oscuro. Cada paso hacia allí era un regreso al miedo. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Subí las escaleras de hierro oxidado, con el sonido del viento colándose entre las rendijas. En la última curva, vi algo en el suelo, una grabadora vieja, envuelta en un pañuelo. Me arrodillé, tenía una cinta dentro, la encendí, un ruido de fondo, como una respiración. Luego, su voz, la de mi padre. Si estás escuchando esto, es porque ya lo sabes todo, pero hay algo que ella no quiso que supieras. Sentí un nudo en la garganta. Lucía no es tu hermana, nunca lo fue, era la hija de ella, de tu madre, el secreto que intentó proteger hasta el final. El aire se me escapó del pecho, la grabadora cayó de mis manos. Yo la crié como mía para evitar el escándalo, por eso me pidió que la dejara ir, porque la culpa ya no la dejaba vivir. Silencio. Solo el zumbido del viento y del mar golpeando las rocas. Entonces entendí. Todo. Lucía no era mi medio hermana, era mi hermana completa. Mi madre había tenido una relación antes de casarse con él, un amor que nunca pudo confesar. Por eso la enfermedad, por eso la culpa, por eso su suspiro final, no confíes en él. No era odio, era redención. Me quedé allí, temblando, viendo cómo la luz del faro giraba una y otra vez, iluminando la cinta que aún giraba en la grabadora. Él había cargado con una culpa que no era solo suya, y ella había muerto sin perdonarse. La traición final no era la suya ni la de mi padre, era la del amor que no pudo sobrevivir a la verdad. El mar rugía abajo, inmenso, infinito. Me acerqué al borde del acantilado y respiré hondo. Por primera vez en años, el aire era limpio. Dolía, sí, pero era real. El amanecer rompió sobre el horizonte, tiñendo el mar de un rojo suave, y comprendí algo: no hay secretos que se queden enterrados para siempre. Tarde o temprano, todos encuentran una voz. Cuando el sol terminó de salir, el faro se apagó, el sonido del mar se volvió un murmullo constante, como si intentara consolarme. Aún sostenía la grabadora en las manos, incapaz de apartar la mirada del horizonte. La cinta había terminado, pero el eco de su voz seguía en mí, repitiendo esa frase que había cambiado todo: Lucía no es tu hermana, es la hija de tu madre.
Me quedé allí un largo rato, hasta que los primeros pescadores comenzaron a llegar al muelle. Sabía que no podía huir más. Tenía que verla, tenía que enfrentarla, no por rabia, sino porque ya no soportaba más medias verdades. La encontré en la casa que compartía con su tía, a unos kilómetros del pueblo. El portón estaba abierto y el jardín, cubierto de flores marchitas. Llamé una vez. Nadie respondió. Entré. Lucía estaba sentada en la cocina, con los ojos rojos, como si no hubiera dormido. En la mesa, una taza de café fría y una foto vieja, las dos de niñas, abrazadas, riendo frente al mismo árbol que ahora cubría la tumba de mamá. Cuando me vio, no se sorprendió. Sabía que vendrías, dijo, con voz baja. Asentí. Escuché la cinta. Ella cerró los ojos, como si esa frase le doliera físicamente. Entonces ya lo sabes todo. No todo, quiero oírlo de ti. Lucía suspiró. Se quedó mirando la taza, evitando mis ojos. Ella me lo confesó poco antes de morir. Dijo que yo no debía cargar con la culpa de su silencio, pero tampoco quería que tú lo supieras. Tenía miedo de destruirte. Me pidió que me alejara, que me hiciera pasar por otra cosa. ¿Y aceptaste?, pregunté, intentando no quebrarme. No tuve elección, respondió. Era su última voluntad. Me dijo, déjala libre, aunque eso signifique que te odie. El silencio entre nosotras se volvió insoportable. Afuera, el viento agitaba las ramas del limonero, y el sonido del metal del portón golpeando el muro parecía marcar el ritmo de una confesión tardía. ¿Por qué me dejaste seguir creyendo que eras mi media hermana?, susurré. Lucía levantó la mirada por fin. Sus ojos eran los mismos que los míos, el mismo color, el mismo brillo. Porque tenía miedo de perderte dos veces. Esa frase me desarmó. Me senté frente a ella. Durante un largo rato, ninguna habló. Solo el sonido lejano del mar, recordándonos que la verdad también podía ser calma si una sabía escucharla sin miedo. ¿Y papá?, pregunté al fin. Murió solo, dijo. Yo lo vi. Estaba enfermo, y se negó a ir al hospital. Me pidió que te escribiera esa carta. Me dio la grabadora. Dijo que solo tú debías decidir qué hacer con todo, que lo que él no supo arreglar en vida, tal vez tú podrías perdonar. Perdonar, repetí, casi riendo, como si fuera tan fácil. No lo es, respondió ella. Pero es la única forma de vivir sin que el pasado te devore. Nos quedamos en silencio. Esa vez no era incómodo, era un silencio distinto, lleno de lo que nunca se había dicho, de lo que las dos sabíamos sin palabras. Lucía se levantó y fue hasta un pequeño mueble junto a la ventana. Sacó una caja de madera y me la entregó. Es de mamá, dijo. Nunca me atreví a abrirla. Dijo que era para ti. La caja era pequeña, sellada con una cinta vieja. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta y un relicario. Si estás leyendo esto, hija, es porque la verdad ya salió a la luz. No quiero que recuerdes mi error, sino mi amor. No fui valiente, y eso me atormentó hasta el final. Pero tú naciste para ser diferente. No repitas mi silencio. Vive, aunque duela. Levanté el relicario. Dentro había dos mechones de cabello entrelazados, uno claro, otro oscuro, el de ella y el mío. Lloré, pero esta vez no fue por tristeza, fue por comprensión. Lucía se acercó, y por primera vez en muchos años, nos abrazamos sin miedo, sin máscaras, sin nombres falsos. Sentí su respiración contra mi hombro, temblorosa, humana. Somos lo que queda de ella, me dijo, y eso tiene que bastar. La abracé más fuerte, y en ese instante, supe que mamá tenía razón. La verdad destruye. Sí, pero también limpia. Pasaron varios días antes de que pudiera dormir con tranquilidad. El cuerpo, acostumbrado a la tensión, necesitaba tiempo para entender que el peligro ya había pasado, pero la mente seguía viajando entre recuerdos. Volví una última vez al faro, al mismo lugar donde escuché la verdad. El mar estaba en calma, y el cielo, despejado. No había viento, ni niebla, ni sombras.
Solo el sonido constante del agua rompiendo contra las rocas, como un pulso que seguía marcando el ritmo de todo lo que había quedado atrás. Llevaba conmigo 3 cosas: la carta de mamá, el sobre con los documentos que él me había dejado, y el relicario. Todo lo demás había quedado en el pasado. Me senté en el borde del acantilado. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el horizonte de naranja y dorado. Abrí la carta una vez más. La leí despacio, deteniéndome en cada palabra. No repitas mi silencio. Vive, aunque duela. ¿Cuántos años me había costado entender esa frase? Ella no hablaba solo de amor o de culpa. Hablaba de no quedarse atrapada, de romper el ciclo que nos había hecho sufrir generación tras generación, secretos, sacrificios, mentiras disfrazadas de protección. Tomé el sobre. Dentro estaban las pruebas, las grabaciones, los certificados, todo lo que podría hundir el apellido de mi padre y manchar para siempre su memoria. Lo observé largo rato. Podría haberlo entregado, podría haber hecho justicia, o al menos creer que lo hacía, pero la verdad era que ya no necesitaba venganza. Necesitaba libertad, así que lo solté. El viento lo arrastró unos metros antes de que cayera al vacío. Las hojas volaron como pájaros rotos antes de tocar el mar. La sexta hundirse lentamente, desaparecer. Y por primera vez, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba. Luego abrí el relicario. Lo sostuve contra la luz. Los 2 mechones brillaban como si aún respiraran. Lo besé y lo guardé en el bolsillo. Ese sí no lo soltaría. Porque aunque el amor puede convertirse en error, como ella escribió, también puede ser la raíz que te mantiene en pie cuando todo se derrumba. El sol ya casi se ocultaba. Las sombras se alargaban sobre las piedras. Me levanté, respiré hondo y miré el horizonte. Ya está, mamá, susurré. Ya puedo vivir. El eco se perdió entre las olas, pero sentí algo, una calma profunda, un silencio distinto, lleno de presencia, como si una voz invisible me respondiera desde algún lugar del aire. Me giré y comencé a caminar de regreso, sin mirar atrás. El camino hacia el pueblo estaba cubierto de flores silvestres que se mecían suavemente con el viento. A cada paso, el suelo crujía bajo mis pies, y el olor a sal se mezclaba con el de la tierra mojada. Por primera vez, no sentía que huía de mi pasado, sentía que lo llevaba conmigo, pero sin peso, como una historia completa, con principio, dolor, traición y redención. Esa noche, al llegar a la habitación, escribí en mi cuaderno las últimas palabras de esta historia: la verdad no siempre duele, a veces sana, y cuando el amor se dice en su último suspiro, deja algo que ni la muerte puede borrar. Cerré el cuaderno, apagué la luz, y dormí en paz. Y así terminó, no con gritos, sino con silencio, porque a veces, el perdón no se dice, se siente. Si esta historia tocó algo dentro de ti, comparte este video. Quizás alguien más necesite escucharlo. Suscríbete para seguir descubriendo relatos basados en historias reales, donde la verdad, aunque duela, siempre encuentra su voz.